Feliz 4 de julio, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias más importantes de hoy en NTD. Al menos 6 personas murieron por un tiroteo durante un desfile conmemorativo del 4 de julio. NTD estuvo en el lugar de los hechos. Mientras los estadounidenses están ocupados celebrando la independencia, el gobernador Newsom envió un mensaje a los residentes de Florida. La gobernadora de Dakota del Sur habló sobre el aborto por violación. Veremos cuál es su opinión ahora que el aborto es completamente ilegal en su estado. El presidente de México reveló que planea iniciar una campaña para retirar la Estatua de la Libertad de Nueva York si Estados Unidos no cumple con una condición. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Al menos 6 personas murieron y 31 están hospitalizadas luego que un hombre abriera fuego en un desfile por el 4 de julio en un suburbio de Chicago. Las autoridades dicen que el sospechoso sigue en libertad. Nuestro equipo estuvo en el lugar de los hechos y esto es lo que averiguaron. Las autoridades dicen que un hombre armado comenzó a disparar durante un desfile del 4 de julio en el centro de Highland Park, Illinois, este lunes cerca de las 10 de la mañana. La policía dijo que encontró un rifle en el lugar de los hechos y que el sospechoso parecía haber disparado desde un tejado y haber actuado solo. Según las autoridades, el tiroteo ocurrió unos 20 minutos después de iniciar el desfile. La policía advirtió que el sospechoso podría seguir armado y ser peligroso. What we know at this time is this is an active situation and we urge everyone to remain indoors and be on high alert but remain calm. La oficina del sheriff del condado de Lake dijo que 5 personas murieron en la escena y una murió tras ser trasladada a un hospital. Varias personas que están actualmente hospitalizadas se encuentran en estado crítico. Un testigo contó a NTD cómo fue el momento del tiroteo. From the back of the band, I thought what I heard was maybe an old-fashioned car backfiring, like they have in parades sometimes, After it happened so many times, I realized that it wasn't a car misfiring, and then it got to be sounding like more and more shots, and they just kept on coming. There were a lot of rounds fired. Otro testigo también dijo a CNN que la gente no pensó que el sonido fueran disparos. People were thinking that maybe it was just a firecracker that had gone off bad, but people were running and police and ambulances and fire trucks, and it just was absolute mass chaos, and I didn't even know where I was running. Highland Park es un suburbio a unas 25 millas al norte de Chicago. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, tuiteó: "Hemos puesto todos los recursos estatales a disposición de la comunidad. Seguiremos trabajando con los funcionarios locales para ayudar a los afectados". Las autoridades calificaron esto como un acto arbitrario de violencia. Están pidiendo pistas para buscar al sospechoso y videos del tiroteo. El gobernador de California tiene un nuevo mensaje para los residentes de Florida. Vengan a California. El gobernador de California mandó este mensaje en un nuevo anuncio que pagó y que se emitirá durante el fin de semana del 4 de julio. Esto es lo que podría estar impulsándolo a hacerlo. Mientras los estadounidenses están ocupados celebrando el fin de semana del 4 de julio, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha estado ocupado emitiendo nuevos anuncios en Florida. It's Independence Day, so let's talk about what's going on in America. Freedom, it's under attack in your state. Your Republican leaders, they're banning books, making it harder to vote. El anuncio de Newsom se da luego que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó recientemente una serie de nuevas leyes, entre ellas la prohibición del aborto de 15 semanas, la más restrictiva del país. Otra es la Ley de Derechos de los Padres en la Educación. Esta prohíbe las conversaciones sobre la orientación sexual o la identidad de género en las aulas de kindergarten a 3er grado. Esta no es la primera vez que Newsom hace referencia a las políticas de Florida o de DeSantis durante la temporada electoral. Por ejemplo, durante su elección de revocación en 2021, criticó las políticas conservadoras con respecto a la COVID-19. NTD se puso en contacto con la oficina del gobernador DeSantis para solicitar comentarios. Newsom terminó su nuevo anuncio de 30 segundos instando a los floridanos a mudarse a California. A inicios de este año, los funcionarios de California confirmaron que la población del estado disminuyó por segundo año consecutivo en 2021. El estado también perdió un escaño en el Congreso por primera vez, luego que el censo de Estados Unidos mostrara que no creció tan rápido como otros estados.
Los partidarios del aborto a veces argumentan que el aborto debería ser legal si una mujer es violada para que no tenga que dar a luz al niño. Sin embargo, una gobernadora no está de acuerdo y dice que el aborto no mejoraría la situación, sino que la empeoraría. La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue consultada el domingo por el caso de una niña de 10 años embarazada. La noticia fue reportada por primera vez por The Indianapolis Star. Al parecer, la niña viajó de Ohio a Indiana para abortar, luego de tener más de 6 semanas de embarazo. Los abortos luego de las 6 semanas son ilegales en el estado de Ohio. En Dakota del Sur, los abortos son ahora completamente ilegales, excepto cuando la vida de la madre está en riesgo debido al embarazo. La gobernadora dijo que la niña fue violada, lo que ya es una tragedia, y que ella no agregaría otra tragedia a eso. I don't believe a tragic situation should be perpetuated by another tragedy. And so there's more that we've got to do to make sure that we really are living a life that says every life is precious, especially innocent lives that have been shattered like that 10-year-old girl. El artículo del Indianapolis Star no identificaba ni mencionaba al violador. NTD se puso en contacto con los autores del artículo para verificar si la niña había sido violada, pero no obtuvo respuesta antes de esta transmisión. La gobernadora Noem dijo que aunque no apoya los abortos, las madres involucradas en embarazos no planificados deben recibir la ayuda que necesitan. We need to do a better job of supporting them. I launched a website called life.sd.gov that makes those connections, helps with medical care, financial services, connects them to nonprofits or even adoptive parents that may choose to parent their child if that's the choice that they make. Cuando se le preguntó si apoyaría la licencia familiar remunerada en Dakota del Sur, la gobernadora no dio una respuesta definitiva, pero dijo que cree que es el momento adecuado. En recientes declaraciones tras la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, el presidente Joe Biden dijo que las leyes que bloquean el acceso a los medicamentos abortivos no se basan en la evidencia. Pero, ¿qué sabemos de la píldora abortiva y hasta qué punto es segura para las mujeres? Además, una advertencia. Algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras las siguientes imágenes. Mi administración también protegerá el acceso de la mujer a los medicamentos, aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, como la anticoncepción, que es esencial para la atención sanitaria preventiva, como la mifepristona, que la FDA aprobó hace 20 años para interrumpir de forma segura los embarazos tempranos y que se utiliza habitualmente para tratar los abortos espontáneos. El presidente Joe Biden está adoptando una postura dura contra los estados que prohíben los medicamentos abortivos. Dijo que las leyes estatales que restringen el acceso de las mujeres a los medicamentos abortivos no se basan en la evidencia. La Asociación Médica Americana y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos nos escribieron a mí y a la vicepresidenta Harris para destacar que estas leyes no se basan en la evidencia y para pedirnos que actuemos para proteger el acceso a la atención. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos afirma en su página web que el aborto con medicamentos es un método seguro y eficaz para practicar un aborto, pero algunos expertos no están de acuerdo. Hablamos con Tessa Longmonth, investigadora asociada del Instituto Charlotte Lucier. Dice que participó en un estudio que concluyó que las mujeres que tomaban medicamentos para abortar tenían un riesgo mucho mayor de acudir a urgencias que las que se sometían a abortos quirúrgicos. Este estudio se publicó en la revista revisada por pares, Investigación de Servicios de Salud y Gestión Epidemiológica en 2021. De hecho, el porcentaje de visitas a la sala de emergencias aumentó en el transcurso del periodo de estudio de manera muy drástica, para las mujeres que se sometieron tanto a un aborto químico como a uno quirúrgico. Pero particularmente las mujeres que se sometieron a un aborto químico aumentaron en un 500% entre 2002 y 2015. La FDA solía restringir el acceso a las píldoras abortivas como la mifepristona y exigía que se tomaran en presencia de ciertos proveedores médicos, pero eso ya no es así. Longmonth dijo que durante la pandemia la industria del aborto presionó a la FDA y comenzó a enviar la píldora por correo. Luego, en 2021, la FDA aprobó la distribución por correo, lo que significa que las mujeres ya no necesitaban consultar con quienes las prescriben en persona para obtenerlas. Longmonth dijo que para abortar efectivamente, las mujeres deben completar un proceso de 2 pasos que implica tomar un segundo medicamento después de la mifepristona. Esto es lo que una mujer puede experimentar durante el proceso.
Se producen muchos calambres y hemorragias. No es un proceso rápido, puede durar de varias horas a varios días. Y una mujer que se somete a un aborto químico, en realidad se queda en su casa, en el baño, con calambres y sangrado, y expulsa al bebé no nacido y el resto del tejido del embarazo en el inodoro. NTD se puso en contacto con AMA y el Colegio Americano de Obstetras, pero no obtuvo respuesta antes de esta emisión. Al regresar le traemos más noticias sobre un adolescente que se arrepiente de su cambio de género. No se vaya, regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Algunos legisladores californianos pretenden convertir a California en lo que llaman un estado santuario transgénero, un proyecto de ley que impediría a otros estados procesar a los jóvenes y las familias transgénero que se trasladen a California. Se está abriendo paso en la legislatura, pero una persona en proceso de transición se ha manifestado en contra del proyecto de ley. Esta es la historia. Una adolescente expresó su arrepentimiento en su viaje de género durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea en el Capitolio Estatal. I was medically transitioned from ages 13 to 16. My parents took me to a therapist who affirmed my male identity, and the therapist did not care about causality or encouraged me to learn to be comfortable in my body. Chloe es una detransicionista del Valle Central. Su testimonio se produce cuando el comité aprobó el controvertido proyecto de ley 107 del senador Scott Wiener. Los defensores del proyecto de ley dicen que proporcionará refugio a los jóvenes trans, a sus padres y a quienes defienden y proporcionan atención médica de afirmación de género para menores. Pero Chloe dijo que la atención de afirmación de género que recibió le causó un daño. El terapeuta al que acudió ignoró las dudas sobre la eficacia de las hormonas, los bloqueadores de la pubertad y las cirugías. My parents were given the threat of suicide as a reason to move me forward in my transition. My endocrinologist, after 2 to 3 appointments, put me on puberty blockers and injectable testosterone. Chloe dijo que a los 15 años asistió a una clase de cirugía superior con una docena de otras niñas de su edad o menores. None of us were going to be men. We were fleeing from the uncomfortable feeling of becoming women. I was unknowingly physically cutting off my true self from my body, irreversibly and painfully. Dijo que siguió adelante con la operación, pero que no entendía del todo la decisión que había tomado. Despite having therapists and attending the top surgery class, I really didn't understand all of the ramifications of any of the medical decisions I was making. I wasn't capable of understanding, and it was downplayed consistently. My parents, on the other hand, were pressured to continue my so-called gender journey with a suicide threat. Chloe dice que ahora se arrepiente de sus decisiones y experimenta efectos secundarios negativos de los procedimientos. I will never be able to breastfeed a child. I have blood clots in my urine. I am unable to fully empty my bladder. I do not yet know if I am capable of carrying a child to full term. In fact, even the doctors who put me on puberty blockers and testosterone do not know. Chloe instó al comité a rechazar el proyecto de ley y a establecer salvaguardas para que no se repitan experiencias dolorosas como la suya. Mientras tanto, Wiener dijo que el SB 107 está destinado a proteger a las familias, a los jóvenes trans y a los profesionales médicos de ser procesados en otros estados. These parents who are just trying to do right by their kids and accepting their kids for who they are and supporting them are being told you're a criminal for doing that. It's disgusting, it's despicable, and California should have no part of that. Según el texto del proyecto de ley, el SB 107 prohibiría a las fuerzas del orden detener o extraditar a los padres acusados de abuso de menores u otros delitos relacionados en otros estados. Texas, por ejemplo, está tomando medidas enérgicas contra el abuso de bloqueadores de la pubertad, las hormonas de sexo cruzado en menores y, en algunos casos, la cirugía de género en menores. Al final, el SB 107 fue aprobado en una votación de 5-2. Ahora se dirige al Comité de Asignaciones.
Critican a la Casa Blanca por un tuit en la cuenta de Twitter del presidente Biden durante el fin de semana. En él se pedía a las gasolineras que redujeran los precios en los surtidores. Algunos respondieron diciendo que culpar a las gasolineras por los altos precios de la gasolina no tiene sentido. Tenemos más información. El sábado, el presidente Biden envió un mensaje a las gasolineras desde su cuenta oficial de Twitter. El tuit decía: "Son tiempos de guerra y peligro mundial. Bajen el precio que están cobrando en las gasolineras para reflejar el costo que están pagando por el producto. Y háganlo ahora". La Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos respondió el domingo, tuiteando: "Estamos trabajando en ello, señor presidente. Mientras tanto, que tenga un feliz día 4 y asegúrese de que el becario de la Casa Blanca que publicó ese tuit se inscribe en Economía 101 para el semestre de otoño". Según IBIS World, el margen de beneficio medio de las gasolineras es de solo el 1.4%. Un análisis de The Hustle descubrió que las gasolineras obtienen la mayor parte de sus beneficios de los márgenes de beneficio de los artículos vendidos en las tiendas de conveniencia de las estanterías de servicio. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, también respondió al tuit de Biden, criticando el mensaje de la administración sobre los precios de la gasolina y la alta inflación. Bezos tuiteó: "La inflación es un problema demasiado importante para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta. Es un engaño directo o una profunda incomprensión de la dinámica básica del mercado". El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el domingo a Fox News que la declaración de Biden no es ni un despiste ni un malentendido. Kirby dijo que Biden está trabajando muy duro para bajar los precios, diciendo que si todo el mundo coopera, pueden bajar el precio en al menos $1 por galón. Kirby no explicó cómo podrían cooperar las empresas para bajar los precios de la gasolina. Según la AAA, el precio medio del galón de gasolina regular del lunes es de $4.80. Eso es aproximadamente el doble de lo que era cuando Biden asumió el cargo. Recientemente, Biden y sus compañeros demócratas han pasado de culpar a Rusia por la subida de los precios de la gasolina a culpar a las compañías petroleras y a las gasolineras. Pero los republicanos y algunos analistas culpan por los altos precios a las políticas de Biden contra los combustibles fósiles. Todo esto contrasta con las políticas del expresidente Trump, que buscó ampliar la producción nacional de combustibles fósiles. Nos encontramos en una fase de la historia de Estados Unidos en la que muchos consideran que el patriotismo y los padres fundadores de Estados Unidos son ofensivos. Además, una encuesta de Gallup afirma que el número de personas que se sienten orgullosas de ser estadounidenses ha alcanzado un mínimo histórico. Hoy, en el Día de la Independencia, exploramos una pregunta: ¿qué significa ser un patriota? Estados Unidos fue una de las primeras democracias modernas y a menudo se le llama la nación con más libertades y la más libre del mundo. Todo ello comenzó cuando los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, que sobrepasaba a las 13 colonias de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. Se puede decir que los padres fundadores eran verdaderos patriotas. Hoy en día, el término patriota no siempre suena positivo para la gente. Tim Burton es el presidente de Wall Builders, una organización dedicada a presentar la historia olvidada de Estados Unidos. Dice que ser patriota significa tener un fuerte sentido de la ética y hacer lo correcto. Right? When we look at patriotism, what we're really saying is there needs to be people with a moral compass that care enough about other people, that care enough about what is right to stand up against oppression and say no. And this is where today we call them patriots, right? At the time, the king didn't view them as patriots, but we recognize they're patriots because their moral compass led them to do what was true, what was right, what was just, what was honorable, to throw off oppression, and they did it for the cause and the sake of those around them. Añadió que una sociedad necesita personas que puedan discernir el bien del mal, o de lo contrario caerá en la tiranía. Esta semana, varias escuelas de Cleveland retiraron el nombre de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de las escuelas, sobre todo porque era dueño de esclavos. Barton dice que Jefferson no era perfecto, pero que no deberían retirar su nombre. Because all that means is we should cancel everybody always all the time, and then you will have no heroes. You will have nobody that not only you honor, but nobody that you can aspire to be. Nobody that you're looking and saying, man, look what they accomplished. We want to be like them, because all you will do is find the imperfections and cancel them. Añadió que como nación tenemos que encontrar un conjunto de valores y principios comunes para que el país siga siendo grande. Al regresar le traemos más noticias sobre las intenciones de López Obrador para retirar la Estatua de la Libertad. No se vaya, regresamos.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. En México, el presidente López Obrador pidió este lunes iniciar una campaña para retirar la Estatua de la Libertad de Nueva York. Veamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este lunes retirar la icónica Estatua de la Libertad de Estados Unidos si Estados Unidos no indulta al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad, porque ya no es símbolo de libertad. López Obrador también hizo un llamado para que los grandes medios de comunicación intercedan a favor de Assange, quien es acusado por Estados Unidos por 18 cargos, incluyendo el hackeo de datos del ejército estadounidense. El mandatario mexicano señaló que tratará el tema con el presidente Joe Biden, con quien sostendrá una reunión la próxima semana en la Casa Blanca. Assange, quien cumplió 51 años este domingo, está más cerca de ser entregado a la justicia estadounidense luego que la ministra británica del Interior firmase la orden de extradición. Los comentarios de López Obrador ocurrieron luego que fuera cuestionado por el número de periodistas asesinados en México. Al menos 12 periodistas han sido asesinados en lo que va del año. Las autoridades colombianas investigan la presunta muerte del líder guerrillero Iván Márquez, quien habría muerto en un conflicto armado. De confirmarse, esta sería la cuarta muerte entre los altos mandos de las disidencias de las FARC. El presidente colombiano Iván Duque dijo el sábado que su gobierno está verificando la presunta muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue el líder máximo de las disidencias de las FARC. Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente. Medios locales informaron que Márquez habría muerto en un atentado en medio de una confrontación con bandas criminales por el presunto control del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela. El diario colombiano Semana informó que una fuente de alta credibilidad les confirmó la muerte de Márquez en territorio venezolano. El presidente Duque ha dicho que el líder de las disidencias de las FARC se encontraba en Venezuela, protegido por Nicolás Maduro. De confirmarse la muerte de Márquez, la disidencia de las FARC, según la Marquetalia, habría perdido en poco más de un año a sus 4 máximos integrantes, entre los que se encuentran Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. Al parecer, Nicolás Maduro no asistirá a la ceremonia de investidura del líder izquierdista colombiano Gustavo Petro, a pesar de que ambos líderes han tenido sus primeros acercamientos. Esto es lo que sabemos. El presidente colombiano Iván Duque dijo el sábado durante una entrevista con el medio colombiano Semana que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, no asistirá a la investidura del presidente electo Gustavo Petro, programada para el próximo 7 de agosto. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la República, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano. Las declaraciones de Duque ocurren luego que Petro anunciara sus intenciones de reabrir la frontera con Venezuela cerrada desde hace casi 7 años. Al respecto, Duque dijo que no es una buena idea tener una relación diplomática con el régimen venezolano. Según el mandatario, el gobierno colombiano debería exigirle a Maduro la extradición de los terroristas colombianos protegidos en su territorio, a los cuales ha incluido en sus negocios ilícitos con el cártel de los soles. Y después del corte tenemos noticias sobre la crisis política en Argentina. No se vaya, regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad.
lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. El gobierno de Argentina atraviesa una nueva fractura en su gabinete. El sábado, el ministro de Economía dejó el cargo en medio de la difícil situación económica del país. Estos son los detalles. El ministro de Economía argentino Martín Guzmán renunció el sábado a su cargo en medio de las crecientes tensiones en la coalición peronista Frente de Todos, que gobierna el país. La lucha interna entre el mandatario Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández se remonta a 2021, luego que el partido fuera derrotado en las elecciones legislativas. Desde entonces, la vicepresidenta lanzó duras críticas a la gestión gubernamental, especialmente en el ámbito económico. La tensión aumentó luego que Fernández de Kirchner criticara varias medidas de Guzmán, entre otras la firma de un acuerdo en marzo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar un crédito de $44,000 millones. La renuncia de Guzmán, un funcionario leal a Alberto Fernández, es la segunda en menos de un mes que ocurre dentro del gabinete del gobierno argentino. A inicios de junio renunció el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. En reemplazo de Guzmán, el gobierno argentino designó a Silvina Batakis, quien juramentó este lunes como la nueva titular de la cartera. Batakis, quien es más afín a Fernández de Kirchner, será clave en la configuración de la política económica sobre un mercado de divisas muy controlado, los acuerdos de deuda en curso y una alta inflación. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso tendría planes de cambiar a su ministro de Economía, Simón Cueva, según revelaron fuentes a la agencia EFE. Esto debido a las recientes protestas violentas que se desataron por semanas en el país y que dejaron un total de 6 muertos y 500 heridos entre manifestantes y fuerzas del orden. Las protestas terminaron el jueves pasado con un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, donde Lasso concedió parcialmente las 10 demandas, y en Bolivia un congreso del partido oficialista Movimiento al Socialismo terminó en gritos, golpes y lanzamientos de sillas. Esa es la tercera vez que un encuentro del partido de Evo Morales termina en disturbios. Veamos. Militantes del expresidente Evo Morales y del actual vicepresidente David Choquehuanca se enfrentaron a golpes el domingo durante el 6º Congreso del partido Movimiento al Socialismo celebrado en el departamento boliviano de Potosí. El enfrentamiento ocurrió por el anuncio de un nuevo presidente del MAS en Potosí, que el bando opositor a Evo Morales considera una imposición, según medios locales. Un video difundido en redes sociales muestra que el enfrentamiento acabó en gritos, golpes y lanzamientos de sillas. Un líder campesino dijo que mucha de su gente se alejó porque por las imposiciones del levismo no se pueden hacer escuchar. En respuesta, el expresidente Evo Morales dijo que algunos militantes de nueva generación están abandonando la ideología del MAS y la condición de político honesto, sano y de izquierda. El huracán Bonnie se elevó a huracán categoría 2 la tarde de este lunes y se encuentra en aguas del Pacífico frente a las costas mexicanas, según el Servicio Meteorológico Nacional de México. Veamos. La tormenta tropical Bonnie alcanzó vientos de huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la tarde del lunes a su paso frente a las costas del estado mexicano de Guerrero, según la Conagua. Por la tarde, su centro se encontraba a más de 300 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora, mientras se desplazaba al oeste a unos 28 kilómetros por hora. En las próximas horas se esperan lluvias intensas en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, además de lluvias fuertes en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tabasco. Las autoridades mexicanas advierten del incremento en niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como oleaje elevado que amenaza a la navegación. Bonnie es el tercer huracán de la temporada que pasa frente a las costas de México. El viernes por la noche, antes de convertirse en huracán, Bonnie tocó el Caribe como tormenta tropical, pasando por Costa Rica y dejando al menos 4 muertos en Nicaragua y 1 en El Salvador. Después del corte tenemos novedades sobre el traspaso de Hong Kong a China. Esto y más en NTD Noticias.
Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. En el 25º aniversario del traspaso de Hong Kong a China, tenemos una actualización sobre nuestra cobertura de la ciudad. Julián Bertone amplía la información. Esto es lo que dijo el primer ministro británico como motivo del 25º aniversario del traspaso de Hong Kong a China continental. But on the 25th anniversary of the handover, we simply cannot avoid the fact that for some time now, Beijing has been failing to comply with its obligations, doing all we can to hold China to its commitments so that Hong Kong is once again run by the people of Hong Kong for the people of Hong Kong. Johnson dijo que 120.000 hongkoneses y sus familias ya iniciaron el proceso de obtención de un pasaporte especial del Reino Unido llamado Pasaporte Nacional Británico de Ultramar. Hong Kong tiene una población de 7,5 millones de personas. Siguiendo con nuestra cobertura de Hong Kong, analicemos la situación actual y por qué China es acusada de violar las libertades prometidas a la ciudad. Durante más de 150 años, Hong Kong fue una colonia británica, pero en 1997 el control del territorio fue devuelto a China. En ese momento, el régimen comunista chino prometió un gobierno regido por un país, dos sistemas, para la ciudad capitalista, es decir, autogobierno, libertades individuales e independencia judicial, al menos hasta el año 2047. Pero el régimen chino fue rompiendo esa promesa. En 2003, las autoridades propusieron una legislación de seguridad nacional que habría criminalizado los actos que fueran en contra del régimen chino. En 2019 estallaron protestas masivas por un proyecto de ley de extradición que pretendía enviar a los hongkoneses acusados de un delito a China continental para ser juzgados cuando se acusa al sistema judicial chino de malos tratos y confesiones forzadas. Tras una fuerte represión a las protestas, a las figuras de la oposición y a los medios de comunicación independientes, China impuso en 2020 una ley de seguridad nacional que encarceló a miles de críticos del gobierno de Hong Kong. Los disidentes rápidamente buscaron asilo en el extranjero o fueron intimidados para que guardaran silencio. Para entonces, el gobierno de la ciudad se convirtió en su mayor parte en funcionarios pro-Beijing. Además, se modificó la legislación para que solo los llamados patriotas, los leales al gobierno de China, pudieran tener voz. Y en el último acontecimiento, el ex policía John Lee fue investido el viernes como jefe ejecutivo de Hong Kong. Lee está sancionado por Washington por su papel en la aplicación de la ley de seguridad. El líder del régimen comunista chino Xi Jinping reafirmó el viernes el control de China sobre Hong Kong, contrarrestando las críticas de que las libertades prometidas fueron borradas bajo el Partido Comunista Chino. Y esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com. Aquí podrá acceder a nuestro contenido sin censura. Y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.